Seguimos compartiendo cartas sobre la mesa y a continuación ingresamos al análisis del siguiente tema. Deuda interna y externa, los riesgos para la economía. Y para este análisis va a participar de manera virtual el analista económico representante de la Fundación Jubileo, René Martínez. Adelante, Omar Gómez. Muchas gracias, Henry. René, muchísimas gracias por la amabilidad y, claro, la posibilidad de poder ver diferentes vertientes de análisis sobre lo que representa esta temática. Hemos estado en las últimas semanas abordando el tema. Así es que comencemos rápidamente. ¿Cómo podemos evaluar lo que pasa en nuestra economía cuando el gobierno nos dice recurrentemente que no se debería abordar en forma integral, es decir, agregada la deuda interna y la deuda externa, que solo deberíamos ver como parte de la deuda externa? Buenas noches, pues un gusto compartir un poco de la información y análisis de la Fundación Jubileo, y en este caso en relación a lo que es el endeudamiento. Bueno, el endeudamiento en nuestro país ha estado subiendo en los últimos años, principalmente desde el año 2017, ¿no? La deuda externa se ha disparado y particularmente en el año 2020 y 2021 la deuda interna es la que ha subido significativamente, ¿no? Claro que los dos tipos de endeudamiento, el externo y el interno, tienen diferentes características, ¿no? El externo obviamente son endeudamiento en divisas que permite al país cerrar brechas y también en cierta manera ayuda a lo que son en este momento las reservas internacionales y permiten, digamos, afrontar diferentes inversiones que por ser gastos en capital podrían contener obligaciones o gastos que requieren divisas y demás, ¿no? En el caso de la deuda interna, mayormente esto responde a lo que han sido los créditos de emergencia del año 2020, la pandemia, y créditos de liquidez que se siguen tomando, y es deuda que toma el TGN de lo que es las AFPs, el Banco Central principalmente, y privados, otros privados además de las AFPs, ¿no? René, características, pero muchas veces para conocer la magnitud o la situación en la que se encuentra el sector público se suma, ¿no? Y esto no solamente lo hemos hecho nosotros, sino que lo ha hecho el mismo Ministerio de Economía en diferentes gestiones. Cuando el ministro de Economía el presidente era ministro de Economía, ¿no? Entonces esto nos sirve para tener una referencia de cómo estamos como país en términos de endeudamiento, ¿no? Y si vemos el panorama en conjunto, que es la situación del endeudamiento externo y el endeudamiento interno, vemos que estamos en una situación complicada desde el punto de las finanzas públicas. Especialmente en los últimos años la deuda se ha disparado, y esto obviamente, si vemos la tendencia, podemos señalar que nos muestra un riesgo de sostenibilidad, ¿no? A futuro es un tema bastante complejo por el cual está atravesando el sector. A ver, René, te planteo un siguiente escenario. Asumiendo de que uno de los elementos fundamentales para la estabilidad de precios en nuestro país es fundamentalmente la divisa, es decir, porque nuestra oferta la oferta interna no es precisamente de las mejores, tenemos que traer muchos productos para consumo del exterior. Entonces, esa estabilidad de precios que existe de alguna manera en nuestro medio está fundamentada en esa capacidad, y para eso se necesita, sin lugar a lugar, divisas, por un lado. Por otro lado, las reservas internacionales netas han ido contrayéndose constantemente desde 2014-2015, un segundo escenario. Y un tercer escenario, progresivamente, en la caída de divisas hemos ido comenzando a incrementar nuestra deuda. Entonces, son tres escenarios, tres elementos que nos ponen en una situación de qué característica en tu criterio. Sí, correcto. Los principales problemas macroeconómicos que tiene el país, y que lo hemos ido nosotros señalando ya varios años, son dos desequilibrios, y que tú los has mencionado. Uno, por un lado, es el déficit fiscal, el profundo déficit fiscal, que es la diferencia entre ingresos menos gastos que tiene el sector público, y tenemos muchos más gastos y obligaciones en relación a nuestros ingresos.
y este déficit siempre con endeudamiento. Entonces nos hemos ido endeudando cada vez más, principalmente los últimos 5 años. Por un lado. Y por otro lado tenemos este desequilibrio relacionado al externo, ¿no? Y que es un desequilibrio, un déficit en balanza comercial de varios años, con algunos años que ha habido excepciones, pero en general hay este desequilibrio que resulta en una pérdida de reservas internacionales. ¿Por qué? Porque tenemos el tipo de cambio congelado, y bajo este tipo de cambio es más costoso producir en Bolivia y son más caros nuestros productos, más barato comprar desde afuera, ¿no? Este es un tema muy complejo que además afecta al productor nacional, resulta en una pérdida de divisa constante. Entonces tenemos ese otro desequilibrio, ese gran problema que es resultado en gran parte de lo que al congelar el tipo de cambio el año 2011, que conlleva una caída de reservas, ¿no? Entonces el tema del endeudamiento actualmente está respondiendo en cierta manera a los dos desequilibrios. De un lado, a cerrar el déficit fiscal, porque esta diferencia entre ingresos y gastos se la financia ¿con qué? Con endeudamiento. O sea, nos endeudamos para gastar tanto, y es así como ha funcionado muchos años ya nuestra economía. Y por otro lado también tiene la caída de reservas internacionales, es decir, con mayor crédito se está llegando divisas, o sea, estamos prestándonos, y esto ayuda también a lo que es las reservas internacionales, ¿no? Entonces, pero obviamente esta situación, tanto la caída de reservas como el endeudamiento, tiene un límite, pues no podemos endeudarnos infinito, y con relación a las reservas internacionales, el límite son las reservas, ¿no? Actualmente todavía tienen reservas más de 4 millones de dólares, pero lo que no se está viendo son los problemas de fondo, los desequilibrios. Entonces, mientras prevalezcan estos desequilibrios, todo esto, deuda que estamos contratando y seguimos endeudándonos, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es postergar el ajuste, patear el problema más adelante, pero el problema de fondo es muy complejo y es lo que nosotros no vemos que se está resolviendo, y ya son muchos años que se está arrastrando este problema. René, estos elementos que acabas de apuntar, ¿podemos verlos como una bola de nieve que está creciendo? Por supuesto, ¿no? Porque cuando tenemos unos desequilibrios tan complejos, mientras más pasa el tiempo, es más difícil solucionarlos, ¿no? Y el problema se vuelve más grande, como tú lo has dicho. Es bien complicado. El tipo de cambio se ha congelado el año 2011, y estábamos en un momento de bonanza hasta el año 2014 aproximadamente, hasta finales. De ahí en adelante ya caen los precios internacionales del petróleo, y esos años han caído los precios de las materias primas en general, ¿no? Y lo que sucede es que las demás economías de la región, por ejemplo, ante la caída del precio de las materias primas, lo que han hecho es proteger sus economías, han devaluado sus monedas, pero nosotros no hemos hecho lo que debíamos haber hecho, o sea, resolver el problema, porque ya fue un error de política congelar el tipo de cambio en su momento, y no hemos resuelto ese problema, ¿no? Ese es un tema muy complejo. Con relación al endeudamiento, ¿no? Esto obviamente responde a muchos factores, pero en gran medida responde a lo que es el modelo que se ha planteado para Bolivia, ¿no? El modelo económico, que como el gobierno lo ha explicado durante ya muchos años, es un modelo que trata de impulsar la demanda interna a través de mayor gasto, es decir, el sector público tiene que gastar más, expandir el gasto, y ese mayor gasto, que esa inyección de recursos a la economía, va a generar movimiento económico y demás. Pero claramente esto no es un modelo sostenible, ¿no? Hay un momento que los recursos han caído notablemente, y de ahí en adelante hemos tratado de sostener este modelo a través de mayor endeudamiento, pero esto no es sostenible. Entonces ahí
lo que da es en realidad un sinceramiento de la situación económica, de lo que ha funcionado y no ha funcionado con relación a este modelo y resolver, ¿no? A través de ajustes, reformas, ajustes de políticas. René, muchísimas gracias por la gentileza, por colaborarnos con tu análisis, con tus percepciones sobre los riesgos que implica la actual situación de la deuda en nuestro país. Un abrazo, te estaremos convocando en cualquier momento.